Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta Open Class. Lo primero de todo quería darles la bienvenida y dar las gracias a la UNIR por la oportunidad y antes de nada presentarme para que sepan quién soy. Soy Luis Alaix, asociado senior de Broseta Abogados. Antes de presentarme yo presento un poco el despacho, por si no lo conocen. Broseta Abogados es un despacho de origen valenciano, que en la actualidad tiene sedes tanto en Valencia como en Madrid y en Suiza y en Santiago de Chile, y la sede central ahora mismo se está localizada aquí en Madrid. Somos un despacho multidisciplinar, tocamos prácticamente todas las áreas del derecho, entre las cuales está el derecho fiscal, derecho tributario, departamento al que pertenezco yo. Mi experiencia la he desarrollado tanto en España como en Estados Unidos, asesorando principalmente a sociedades. Y bueno, vengo a contarles parte de mi experiencia en lo que son las inversiones internacionales. Entonces, y a la hora de hablar de las inversiones internacionales, creo que España es una jurisdicción muy interesante como jurisdicción holding, como jurisdicción en la que localizar la entidad de tenencia de valores cuando uno quiere invertir en un país que no es el suyo. La verdad es que no es algo, cuando uno se pone a pensar sobre jurisdicciones en las que localiza sus entidades holding, normalmente le viene a la cabeza, yo creo que España no es, salvo que estés muy enterado del tema, no es España una de las jurisdicciones que viene a la cabeza. En mi opinión, no por un motivo técnico, no por un motivo fiscal, no por un motivo de que nuestro régimen el régimen que ofrece España a las entidades holding sea peor que otros. Yo creo que es algo que siempre nos ha pasado en España, que es que no siempre vendemos lo que tenemos lo suficientemente bien. Entonces, me gustaría en esta sesión poder dar a conocer un poco el régimen que tenemos en España para las entidades holding y que al finalizar la misma al menos nos vayamos con la idea de que España es un país en el que se puede utilizar como jurisdicción holding, ¿no? Ya pasando a la presentación, cuando un inversor, y antes de entrar en detalle, el punto de partida aquí sería un inversor de un país que quiere invertir en otro país. O sea, no estamos hablando de inversiones dentro del mismo país de residencia, sino inversiones internacionales. Entonces, cuando un inversor de un país, luego si nos da tiempo veremos un par de ejemplos en los que utilizamos a Estados Unidos, no por otra cosa, sino porque Estados Unidos es una potencia y es uno de los mayores inversores en el mundo, con lo cual creo que como ejemplo nos viene bien. Y estamos tomando, pues, partamos del ejemplo de Estados Unidos, que quiere invertir en una sociedad que no está localizada en Estados Unidos, por localizarlo en algún sitio, Colombia. Entonces, ¿qué es lo que un inversor americano, estadounidense, se plantea lo primero cuando va a invertir en Colombia? Y lo primero que ve es cómo tributan. Normalmente, cuando uno hace una inversión en un país, los rendimientos que obtiene los obtiene bien vía dividendos o bien vía ganancias de capital por la transmisión de la participación que ha adquirido. Pues lo primero que un inversor que va a invertir en otro país se para a analizar es cómo tributan esas rentas. O sea, si yo voy a obtener dividendos o plusvalías en la venta de mi participación, ¿cómo tributan? En el país al que voy a invertir. En este caso sería Colombia. Entonces, ahí lo que tenemos es, normalmente los países, y lo veremos con más detalle más adelante, someten a tributación este tipo de rentas. Lo que pasa es que hay una serie de convenios internacionales que te dan la oportunidad de reducir la tributación de dividendos, de todas las rentas, pero en especial, en el caso que nos ocupa, de dividendos y de plusvalías. Por tanto, lo primero, y yo siempre cuando nos planteamos una inversión en el extranjero, lo primero que vemos, yo siempre digo lo mismo, no estamos utilizando una jurisdicción holding, no persigue el ocultar cosas, el eludir el pago de impuestos. Lo que se persigue es, con una transparencia total, aprovechar aquellas herramientas que la fiscalidad nos da para no pagar más impuestos de los necesarios.
Por tanto, y siempre, en mi opinión, siempre es lo mejor es, cuanto más simple sea una estructura, es mejor, con lo cual, si Estados Unidos va a invertir en un país con el que tiene un convenio y la tributación que obtiene gracias a ese convenio de las rentas, de dividendos, de plusvalías, es lo suficientemente buena, no tiene sentido que Estados Unidos se plantee la posibilidad de invertir a través de otra jurisdicción. En el caso de Colombia, Estados Unidos no tiene convenio, con lo cual sí le podría interesar invertir a través de otra jurisdicción. Otra jurisdicción que a la hora de valorar, como decíamos, es importante la red de convenios que esa jurisdicción te ofrezca. España, como señalo ahí en la presentación, tiene una red de convenios muy amplia, una red de convenios, luego lo veremos en detalle, muy amplia y que ofrece puede ofrecer unos ahorros fiscales significativos. El segundo punto que se toma en consideración cuando alguien quiere invertir fuera de su país, una vez ha visto que la inversión directa no es la mejor, ya llegamos a la conclusión de que vamos a utilizar una holding localizada en algún otro país del mundo. Lo siguiente que nos interesa saber es que la ventaja que obtengo o el ahorro que obtengo por utilizar, gracias al convenio, que me resulta de aplicación, el convenio para evitar la doble imposición internacional, que me resulta de aplicación, no la pierdo por la tributación que esas rentas puedan tener en el país en el que localizo la entidad holding. ¿Aquí qué importa? ¿Qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta la tributación de los dividendos que recibe la entidad holding de la filial en el país que estoy invirtiendo y la tributación y también la tributación de las posibles plusvalías que obtenga la entidad holding en la transmisión de esa filial. Aquí, volviendo al caso de España, tenemos el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que nos ofrece un régimen de exención para evitar la doble imposición internacional de dividendos y plusvalías, tanto de entidades residentes en España como entidades residentes fuera de España. Una vez más, como nos estamos centrando en inversiones fuera de España, en la exposición que haremos más adelante, nos vamos a centrar única y exclusivamente en las ventajas que ofrece este régimen, este sistema de mecanismo de exención a sociedades residentes en España que invierten fuera de España. El siguiente punto sería ver, una vez la renta ha salido del país en el que está localizada la filial, la renta, el dividendo o la plusvalía, llega a España no tributa. El siguiente paso que normalmente quiere un inversor es que ese dinero o esa renta llegue a la sede, al país en el que reside el inversor. Por tanto, la siguiente cuestión que tenemos que tener en cuenta es cuál es la tributación de los posibles dividendos que distribuya la entidad holding y la tributación de las posibles plusvalías que obtenga el socio de la entidad holding como consecuencia de la liquidación o venta de la entidad holding. Normalmente, una vez más, la mayor parte de los países, como hemos visto antes, someten a tributación estas rentas que pueda obtener un no residente. En España, estas rentas en principio están sometidas a tributación, al tipo general del 19%, se puede ver reducido si hay algún convenio. No obstante, adicionalmente de ese régimen general, la ley del impuesto a las sociedades nos ofrece un régimen especial para las entidades de tenencia de valores extranjeros, el llamado régimen ETVE. Es un régimen que en la actualidad está más enfocado al ahorro que puede suponer al socio de la entidad holding, y es un régimen que permite que determinadas rentas, determinados dividendos, determinadas plusvalías que haya obtenido la entidad holding en España como consecuencia de sus participaciones en una entidad no residente, cuando se distribuyan o cuando llegan al socio, tampoco tributen en España. Con lo cual, si vemos la imagen, la foto, pasamos de un escenario en el que hacemos una inversión directa, en la que el inversor realiza una inversión directa en un país que tributa a unos tipos más o menos elevados por los dividendos o plusvalías que obtenga de ese país. Ahora, al incluir España como jurisdicción holding, en vez de participar directamente en el país, en Colombia, que hablábamos antes, el inversor norteamericano invierte en España, que es España la que invierte en Colombia.
gracias a esta estructura, obtenemos un ahorro en Colombia por la tributación de los dividendos que pueda distribuir la entidad colombiana a España, o por las plusvalías que pueda obtenerse en la transmisión de esa entidad colombiana, y además no incurrimos en un coste fiscal en España como consecuencia de las rentas obtenidas por la entidad holding española o por las rentas distribuidas por la entidad holding española. Con lo cual, de esta forma estamos consiguiendo que un ahorro, en muchos casos significativo, para el inversor. Cuando hablo de Colombia, por favor tengan presente que lo que hago es simplemente ponerlo como ejemplo. Esto veremos más adelante la red de convenios que tiene España, veremos que sirve en muchos países, no solo con Colombia. Y el último punto que le preocupa mucho a un inversor cuando decide invertir a través de una holding es qué riesgos ofrece ese país, qué estabilidad económica, qué estabilidad jurídica. Y si yo invierto, está fenomenal ahorrarme cientos de miles de dólares en mi inversión en Colombia si invierto a través de España, pero si luego me van a nacionalizar la empresa, si luego me van a cambiar la norma, me van a hacer tributar lo que en principio no tributaba. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. España, entre otras cosas, pertenece a la Unión Europea, lo que le da bastante estabilidad a día de hoy. Además, y a pesar de los vaivenes que hayamos podido tener en España económicos o jurídicos, creo, y sinceramente lo creo, este tipo de estructuras en España no se han penalizado. Lo único, sí ha habido alguna modificación que ha limitado la aplicación de los beneficios en algunos casos, pero sinceramente, en mi opinión, esas limitaciones, esos cambios que se han hecho para evitar situaciones en las que tal vez se abusaba en exceso de las ventajas fiscales que ofrecía España, yendo más allá de lo que podía parecer razonable y de lo que podía parecer y lo que puede parecer que es la idea del legislador cuando introdujo estos regímenes de exención y de TVE. Entonces, bueno, pues en resumen, y ahora vamos a ver más en detalle cada una de estas cuestiones que hay que tener en cuenta. Yo creo que el régimen que ofrece España como jurisdicción holding es muy, muy beneficioso. Entonces, bueno, como les decía, lo primero que hay que ver cuando se elige una jurisdicción holding es que genere un ahorro. ¿Cuándo genera ahorro utilizar una jurisdicción holding? Cuando las rentas que yo pretendo obtener de mi inversión en el país al que voy están sujetas a tributación en ese país. Aquí es importante ver cuál es mi objetivo en cuanto a las rentas. No es lo mismo una empresa operativa que desarrolla un negocio de venta al por menor, o fabricación y venta de automóviles, por ejemplo, que probablemente si invierte en un país, invierte con la idea de permanencia, y en todo caso las rentas que va a obtener sean vía dividendos, con lo cual ahí lo que nos interesa es que los dividendos no tributen mucho, que una empresa o las entidades de capital riesgo, que normalmente lo que hacen son inversiones a corto, medio plazo, inversiones a 3, 4, 5 años, y una vez han sacado el rendimiento suficiente, lo que hacen es vender esa participación. Ahí lo más importante es que las plusvalías no tributen. Por tanto, como les decía, la mayor parte de los países someten a tributación tanto los dividendos como las plusvalías. No obstante, tenemos la ventaja, tenemos una serie de convenios, los convenios para evitar la doble imposición internacional, que son acuerdos bilaterales entre dos países, en los cuales se reparten la potestad tributaria. Un país limita su derecho a hacer tributar determinadas rentas, de alguna manera a cambio que el otro país también haga lo mismo en las rentas que provengan de su país. Aquí hay normalmente los convenios, aparte de tratar otras muchas rentas, en las rentas que aquí nos interesan, que son dividendos y y plusvalías de la transmisión de participaciones, normalmente en los dividendos se suele establecer porcentajes reducidos de tributación, con lo cual ya tenemos un ahorro respecto a la norma interna general. Los convenios prevalecen sobre la normativa interna. Otra y
eso en cuanto a los dividendos, tipos reducidos, que además hay tipos extra reducidos, por llamarlos de alguna manera, en aquellos casos en que la participación supera determinados umbrales. Aquí cada convenio es un mundo, cada convenio establece una cosa, con lo cual hay que ir analizando convenio por convenio. Y con las plusvalías lo mismo, normalmente los convenios lo que suelen establecer es que la plusvalía obtenida en la transmisión de una sociedad residente en un país por un residente en el otro país no tributa en el país de residencia de la sociedad, salvo en aquellos casos en los que la sociedad tiene la mayor parte de sus activos compuestos por bienes inmuebles. En esos casos, normalmente, salvo contados convenios, así que me vengan a la cabeza España con Holanda, la mayor parte de los convenios sí que permiten la tributación de la renta, de la plusvalía en el país de origen. Entonces, como les decía, lo que busca un inversor es invertir en los países a través de jurisdicciones que tengan un convenio beneficioso. Aquí, y paso rápidamente, les he incluido una transparencia en la que incluye las principales jurisdicciones holding y diferentes países de fuente. Ahí podemos ver que según donde uno quiera invertir, por estos convenios puede interesar más una u otra. España es una jurisdicción muy buena para la Unión Europea y para invertir también en Latinoamérica. Ahí vemos también que Luxemburgo también es buena en ambos países. A modo, para ver Luxemburgo, si nos fijamos, tiene convenios con 73 países, con lo cual, en principio, si uno quiere invertir en cualquiera de estos 73 países, a través de Luxemburgo puede obtener algún beneficio, algún ahorro fiscal. España también tiene muchos convenios, tiene una red muy amplia, en estos momentos tenemos 88 convenios suscritos. Perdón, que se me ha ido la transparencia. 88 convenios suscritos, entre otros sitios con Colombia que Luxemburgo no tiene, por ejemplo. Y por eso el ejemplo que estamos utilizando es Colombia. Pero no solo en Colombia merece la pena utilizar España. Luego, y paso muy rápido por esta transparencia para no extenderme, es importante cumplir con determinados requisitos de sustancia. No vale, y cada vez menos, con constituir la sociedad y no tener nada ahí, tener los llamados P.O. Boxes, en los que lo único que tenemos es una dirección de correo postal, no tenemos personal, subcontratamos a lo mejor con una empresa de suministrador de servicios que nos lleven las cuentas y poco más. Eso cada vez se ataca más, sobre todo con el entorno en el que nos movemos hoy en día, con toda la iniciativa BEPS, y sobre todo lo que hacen los países es negar la aplicación de los beneficios de convenio cuando la entidad que los está recibiendo no tiene sustancia, no tiene una mínima sustancia. Por sustancia me refiero a tener empleados, oficinas, cuenta corriente abierta en el país de la jurisdicción y a nombre de esa entidad, que al menos uno de los consejeros de la empresa, de los miembros del Consejo de Administración, sea residente en la jurisdicción, que las reuniones del Consejo se celebren en esa jurisdicción, en este caso sí es en España, que haya suministros contratados. Pues todo eso por supuesto, también teniendo en cuenta el volumen de inversiones, los medios materiales humanos tendrán que ser más o menos, pero siempre hay que procurar evitar que tener una mera caja vacía, porque eso puede, sobre todo hoy en día, puede dar lugar a que los países de la fuente, en este caso estamos hablando de Colombia, que Colombia diga que realmente el beneficiario de esa renta, de ese dividendo, de esa plusvalía no es España, sino Estados Unidos, y que no aplique los beneficios del convenio. Y ya hemos visto pues la ventaja que ofrece España respecto de la inversión directa para algunos países y respecto de otros países, como en lo que es la tributación de las rentas en el país en el que reside la filial en la que estamos invirtiendo. El siguiente paso era ver que la renta que hemos obtenido de ese país, es el dividendo o la plusvalía en la transmisión de la participación, que ya hemos visto que hemos conseguido algún ahorro fiscal porque hemos ahorrado en retenciones o en impuestos sobre plusvalía en el país de la fuente. Tenemos que ver que no hagamos un pan con unas tortas y que esa renta no vaya a tributar en el país en el país de residencia de la holding, en este caso en España. Pues ahí lo que tenemos, como les decía al principio, es la exención del artículo 21, que alcanza tanto a dividendos como a plusvalías,
Y vamos a empezar pues, rápidamente, les cuento rápidamente cuáles son las características de estas exenciones. En principio lo que la norma dice también aplica para participaciones desde el año 2015, para participaciones en entidades residentes en España, pero me voy, como ya les he dicho al principio, estamos hablando de una inversión internacional, me voy a focalizar única y exclusivamente en la aplicación de la exención en dividendos recibidos de una filial no residente o en plusvalías obtenidas en la transmisión de una entidad no residente. Pues bien, en estos casos los dividendos, la norma española permite la exención de las rentas que se generen por esos dividendos, que se reciban de entidades en no residentes en las que se tenga una participación de al menos el 5%, o si no se tiene esa participación mínima del 5%, se tenga una participación de 20 millones de euros, y que la participación se mantenga durante al menos un año. Ese periodo del año, la norma establece que en el caso de dividendos se puede cumplir a posteriori. ¿Esto qué quiere decir? Si yo compro una participación en una entidad colombiana o de cualquier otro país y participo en un 5%, y a los 6 meses me distribuyen un dividendo, ese dividendo, siempre y cuando yo mantenga la participación al menos un año desde la adquisición, estará exento de tributación. Sí, cumplimos el resto de requisitos. Respecto de las actividades de la filial, hoy en día, desde la modificación que hubo en el año 2015, no hay limitaciones en cuanto a la actividad que puede desarrollar la filial, salvo si se dice expresamente que las actividades, si los ingresos de la filial se corresponden en más del 70% a ganancias o a dividendos o plusvalías, en ese caso hay que ver que la participación indirecta en las entidades en las que participa esta holding, esta filial, cumpla los requisitos de un año y 5% o 20 millones de euros. El siguiente requisito que se exige para poder aplicar la exención es que la filial esté sujeta a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al impuesto sobre sociedades español, a un tipo nominal de al menos el 10%. ¿Vale? Este requisito se entiende cumplido si la filial es residente en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición, que contenga cláusula de intercambio de información y además ese convenio le sea de aplicación a la filial en concreto. Esta sujeción a impuesto, hay reglas específicas en las que no voy a entrar por no marearles con muchos temas técnicos. Hay reglas específicas en aquellos casos en los que la filial obtiene a su vez dividendos y ganancias de la transmisión de sociedades, y lo que sí que deniega la norma española es la aplicación de el requisito de sujeción a impuesto se entiende que no se cumple en todo caso si la filial reside en un paraíso fiscal. Esto desde el 1 de enero de 2017. Bueno, los dividendos son cualquier ingreso derivado de valores representativos del capital o fondos propios, como la definición que creo que se utiliza prácticamente en todo el mundo. También se incluye en España en la exención como dividendo los ingresos, la retribución de préstamos participativos recibidos de filiales en las que pertenezcan al grupo de consolidación que no haya generado un gasto deducible en la filial. En ningún caso permite la norma española la exención de aquellos dividendos que generan un gasto deducible en la entidad pagadora, y tampoco están exentos aquellos dividendos que por acuerdos con otras entidades, por contratos con otras entidades, tengan que ser inmediatamente o tengan que ser distribuidos o repartidos a otra entidad y generándose a la vez un gasto deducible en la sociedad española. Esto en cuanto a los dividendos. Las plusvalías, lo que viene a decir la norma es si yo tengo una filial extranjera en la que cumplo los requisitos que hemos visto antes de participación, sujeción a impuesto, mantenimiento de la participación, también están exentas las plusvalías por la transmisión o las plusvalías que se generan como consecuencia de la liquidación de la sociedad no residente. El requisito del porcentaje y periodo de tenencia se tiene que cumplir el momento, el de la transmisión. Aquí no tiene sentido el poder cumplir el requisito del porcentaje de periodo a posteriori, una vez has vendido, has vendido.
Y el requisito de sujeción a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al impuesto sobre sociedades español deberá cumplirse durante todos los años de tenencia. Antes, el no cumplirlo en un año te impedía aplicar la exención. Desde el año 2015 el régimen español ha mejorado y permite que, si no se cumple en todos los años, podamos incluso mantener la exención de parte de la renta que hayamos generado. ¿Qué renta se considera exenta? Si la sociedad que estamos transmitiendo tiene reservas no distribuidas, estará exenta la parte de esas reservas que se hayan generado en años en los que se cumplía el requisito de sujeción a un impuesto. Y si el resto de la plusvalía que hayamos generado se reparte linealmente en el tiempo durante el periodo de tenencia. Me explico. Si el resto de la plusvalía son 100 y hemos tenido la participación durante 10 años, la plusvalía se entiende obtenida de forma lineal durante esos 100 años, esos 10 años, de forma que cada año se ha obtenido una plusvalía de 10. Si yo he cumplido con el requisito, si los requisitos se cumplen durante 3 de esos 10 años, yo podré tener exenta 30 de esa plusvalía de 100. También es verdad, la norma lo permite, que este reparto lineal permite que, si se prueba que el rendimiento no se ha producido de forma lineal, se pueda imputar de forma diferente. Pero ahí es el sujeto pasivo el que tiene que probar. Bueno. Luego hay una serie de reglas especiales, hay limitaciones, y ya paso por aquí rápido, hay limitaciones a la deducibilidad de rentas negativas como consecuencia de la no integración de las rentas positivas. Cuando hay participaciones en cadena hay reglas especiales también, hay que ir viendo si los requisitos se cumplen en las participadas de la participada. Esto se puede complicar mucho o ser muy sencillo. Si solo tenemos una filial es muy sencillo, si tenemos una filial que a su vez tiene 200 filiales, esto puede ser muy complicado. Luego, pues ya hemos visto, ya tenemos 2 de los 3 pasos que eran importantes a la hora de tener una jurisdicción holding. Primer paso, reducción de tributación en el país de la fuente. Ya hemos visto que gracias a la red de convenios que ofrece España podemos conseguir esa reducción de tributación de los dividendos o de las plusvalías en el país de origen. Segundo paso, que los dividendos que recibe la entidad residente en España o las plusvalías que obtiene como derivadas de esa participación que tiene en el extranjero estén exentos. Hemos visto que, cumpliendo una serie de requisitos, esos dividendos, esas plusvalías están exentas, con lo cual no se añade tributación en España a la hora de recibirlos. Tercer paso, que cuando yo reparta, cuando la sociedad española haga llegar a su socio no residente esas rentas, bien vía dividendos, bien vía liquidación o venta de la sociedad española, que esas rentas no tributen en España. En este sentido, la norma española nos ofrece el régimen ETV, que te permite, sobre todo, un régimen muy beneficioso para socios no residentes. Primero, antes de entrar a contarles cuáles son los beneficios, explicarles cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para que vean que son muy sencillos. O sea, el primer requisito que se exige es que el objeto social de la ETVE, de la entidad holding española, incluya la actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español. Esto no quiere decir que la entidad holding no pueda tener el objeto social de esa entidad no pueda ser otro y no pueda desarrollar las actividades. Eso no es excluyente. La entidad holding puede desarrollar la ETV puede desarrollar cualquier actividad, lo único que tiene que ser una de sus actividades la tenencia de valores extranjeros. Y además tiene que tener los medios materiales y humanos suficientes para la gestión de esa participación. Aquí los medios materiales humanos, desde la perspectiva española, no hay unas exigencias muy grandes para poder aplicar el régimen. Lo que pasa es que, como veíamos al principio, no solo tenemos que tener en cuenta la perspectiva española, también tenemos que tener en cuenta la perspectiva del país de la fuente. Ahí el país de la fuente es el que puede exigirnos unos medios materiales humanos más significativos de los que nos están exigiendo en la normativa española, con lo cual hay que tener en cuenta las dos perspectivas. Otro requisito es que los valores o participaciones representativos de la participación en el capital de ETV deben ser nominativos. Y por último, hay que comunicar a la Hacienda Pública, a Hacienda, al Ministerio de Hacienda,
que se quiere aplicar el régimen ETV. Esta comunicación es una mera comunicación, no hace falta una autorización. Yo comunico, yo aplico el régimen si cumplo los requisitos. La comunicación se tiene que hacer antes de la finalización del primer ejercicio a partir del cual se quiere aplicar el régimen ETV. Y las principales ventajas para el inversor no residente es que los dividendos en principio en España, dividendos o las ganancias en principio, salvo que el convenio diga lo contrario, tributan el 19%. Los dividendos que reparte una ETV, en la medida en que se correspondan con reservas cuyo origen viene de participaciones en entidades a las que aplica la exención, ha aplicado la exención del artículo 21 que hemos visto antes, esos dividendos no estarán sujetos a tributación en España. Lo mismo pasa con las plusvalías que se generan como consecuencia de la transmisión de la participación o como consecuencia de la liquidación de la entidad holding española, de la ETV. Si esas plusvalías se corresponden con filiales a las que resulte de aplicación la exención del artículo 21, la plusvalía obtenida por el socio no residente no se sujeta a tributación en España. ¿Problema que tenemos? Que estas ventajas no funcionan si el socio reside en un paraíso fiscal. Eso nos puede llevar a seguir utilizando España, pero a lo mejor complicando un poquito más la estructura, incluyendo alguna otra jurisdicción holding. Y bueno, esto sería lo que es mi exposición teórica. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer respecto de algo. Si no hay preguntas, puedo pasar a exponer un par de ejemplos que hemos preparado. Bueno, me indican que pasemos a los ejemplos. Bueno, siguiendo con el ejemplo que estábamos viendo, un inversor que sea una sociedad estadounidense que quiere invertir en Colombia. Si el inversor americano, estadounidense, invierte directamente en Colombia, los dividendos que reciba estarán exentos y esos dividendos han tributado previamente en Colombia. Si por el contrario esos dividendos no han tributado previamente en Colombia, tributarán al 33%. Las plusvalías que obtenga ese inversor norteamericano en la transmisión de su filial colombiana tributará al 33% en Colombia. 10% si el periodo de tenencia de esa participación es de 2 años o superior a 2 años, perdón. ¿Qué ganamos aquí si ponemos una ETV? Estamos viendo que la ETV en España asumimos que no va a haber tributación. ¿Qué ganamos incluyendo? Respecto a los dividendos, aunque es discutible, en principio estaríamos igual que si tenemos la inversión directa desde Estados Unidos, pero las plusvalías, salvo que la entidad colombiana sea una entidad cuyo activo esté compuesto en su mayor parte por inversiones inmobiliarias, estarán exentas la plusvalía obtenida por la entidad española en Colombia como consecuencia de la transmisión de la entidad colombiana. Con lo cual, como les decía antes, si nuestro objetivo es que el rendimiento de esta inversión se ponga de manifiesto o se obtenga a través de dividendos, invertir en España a través de España no nos ofrece una ventaja significativa. Por el contrario, si nuestro objetivo es adquirir la filial colombiana y al cabo de unos años, 3, 4, 5, me da igual, venderla, introducir la filial española nos ha generado un ahorro del 33% de la plusvalía. Con lo cual, por supuesto, hay que valorar cuáles son los costes de tener la entidad holding en España, cuál es el coste de dotarle de la sustancia suficiente para que en Colombia no consideren que estamos haciendo treaty shopping y por lo tanto permitan la aplicación de los beneficios del convenio, pero dependiendo de los importes de los que estamos hablando, tanto de la plusvalía como de los costes, y ya les digo que mantener una sociedad holding en España no es caro, es una de las ventajas que tiene España como jurisdicción holding, es que los costes no son tan elevados como en otros países. Puede ser muy interesante hacer esta inversión. Un segundo ejemplo, complicándolo un poquito más, sería el caso de un inversor también estadounidense, pero en este caso estamos hablando de fondos que quiere invertir en Colombia. El problema con los fondos estadounidenses es que muchas veces están registrados no en Estados Unidos, sino en paraísos fiscales, en algún paraíso fiscal, en Caimán, por ejemplo. Si podemos identificar
la totalidad de los partícipes en el fondo e identificar que la totalidad de los partícipes en el fondo son residentes en Estados Unidos, podríamos defender que el régimen ETV aplica y por tanto podríamos defender que el dividendo distribuido desde la ETV española a Estados Unidos está exento de tributación si proviene de la entidad colombiana, y también podríamos defender que la plusvalía en la transmisión, siempre y cuando la plusvalía se corresponda con plusvalías de la entidad colombiana, también estaría exento de tributación en España. No obstante, eso ya es una discusión que tendríamos que tener, no está todo 100% claro y a lo mejor crea cierta incertidumbre. Además, añadido a eso, puede que no todos los partícipes en el fondo sean residentes fiscales en Estados Unidos, puede haber una variedad muy amplia de partícipes y no tengamos la información de todos los partícipes. En ese caso, España, como únicamente España, no funcionaría o no nos ofrecería esas ventajas. Sí es verdad que reduciríamos un tanto la tributación, porque pasaríamos del 33% de tributación en Colombia de las plusvalías a una tributación del 19% en España por las plusvalías. Cierto, pero a lo mejor ese diferencial no interesa. Ahí puede entrar en juego una estructura como la que tenemos en la pantalla, en la que tenemos una holding antes de la holding española en Luxemburgo. Luxemburgo no tiene estos problemas con las entidades holding. España, teniendo una entidad holding, siendo filial de una entidad luxemburguesa, no pondrá pegas siempre y cuando la entidad luxemburguesa tenga suficiente sustancia. Si no tiene suficiente sustancia, puede hacer se puede ver a través y decir que realmente el beneficiario es un residente en paraíso fiscal y negar, pero bueno, si se dota de la sustancia suficiente a Luxemburgo, podríamos conseguir seguir aplicando en España el beneficio de la ETV. En Luxemburgo tenemos el tema de que los dividendos que se distribuyen, bueno, Luxemburgo tiene un régimen de exención de dividendos y de plusvalías parecido al español, tiene sus requisitos, que tampoco vamos a entrar en ellos porque tampoco es objeto de esta Open Class, pero bueno, cumpliendo unos determinados requisitos, los dividendos y plusvalías que obtenga la luxemburguesa desde España estarían exentos de tributación. El problema que nos encontramos en Luxemburgo es que los dividendos están sujetos a tributación. Entonces tributarían el 15%, con lo cual si lo que se va a hacer desde Luxemburgo es distribuir dividendos a Estados Unidos, en principio tendríamos a Estados Unidos o a un fondo que no sabemos dónde reside, la tributación sería del 15%. No obstante, Luxemburgo ofrece ciertos mecanismos como los TIPEX, que son los Tracking Profit Equity Certificates, que son tratados desde el punto de vista de Luxemburgo como deuda y por tanto no están sometidos a retención los rendimientos que generan en Luxemburgo. Esto obliga a complicarlo todo un poco más, pero permite ahorros. Ahí es lo que les decía. Siempre en mi opinión, hay que perseguir la estructura más sencilla posible y solo complicarla en aquellos casos en los que la estructura más sencilla posible no funcione. Sabiendo que cuanto más compliques las cosas, más costoso es y más difícil es de contar y de justificar y de que las autoridades fiscales de los países intervinientes a lo mejor no te pongan pegas. Y esto ya para acabar se puede complicar hasta el infinito si, por ejemplo, queremos incluir deuda y no solo financiación vía capital. Si la financiación vía deuda viene de una entidad residente en la Unión Europea, puede financiar directamente a España. España no retendría sobre esos intereses. Si la financiación no viene de la Unión Europea, España sometería a retención en los pagos de intereses, con lo cual, salvo que aplique un convenio que evite esa tributación, a lo mejor no interesa que el préstamo vaya a España. Se puede ir el préstamo a Luxemburgo, que luego a su vez invierta en España. Esto, como les decía, se puede complicar hasta límites insospechados. Y bueno, y con esto simplemente me queda agradecerles su atención, el tiempo y esperar que les haya resultado de interés y que, por supuesto, cualquier duda que pueda surgir, estoy aquí a su disposición.